chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a seguir explorando los conceptos básicos de realimentación y en este video lo que les traigo es un ejemplo de aplicación con un transistor bipolar de juntura. Vamos a ver, es una realimentación de tensión en serie, o sea que vamos a censar tensión de salida en paralelo y la vamos a realimentar en serie hacia la entrada. Si observamos el diagrama de cuadripolos de un amplificador de tensión en serie, lo que podemos ver es que tanto la ganancia de la cadena de avance como la ganancia de la realimentación son adimensionales y son relaciones de tensiones a tensión. El ejemplo que les traigo es una configuración de TVJ en colector común, también conocido como seguidor de emisor. Vamos a aclarar un par de conceptos que no hemos visto en clase, pero bueno, son fácilmente explicables y ustedes van a poder seguir bien el transcurso del video. Como pueden observar, estamos ingresando a la base con una tensión B1 que es senoidal, o sea, una tensión alterna, a través de un capacitor C1. Eso es un capacitor que se conoce como capacitor de acople, y la función que tiene justamente es acoplar la tensión de alterna a la base del transistor. O sea, lo que ustedes van a ver en la base del transistor es un nivel de continua producto de la polarización, ¿sí? Que ahora vamos a ver cuánto vale esa polarización, y arriba de ese nivel de continua vamos a ver como montada una alterna que no es otra cosa que la señal de entrada. O sea, estamos viendo que están coexistiendo dos mundos, el mundo de la continua y de la alterna. Y el capacitor 1, el propósito que tiene es eso, el de poder acoplar la alterna hacia la base. Y además, lo que permite es que no venga continua hacia la fuente B1 y no provoque daños. Por otro lado, vamos a ver que tenemos un segundo capacitor, el capacitor C2, que el propósito que tiene es desacoplar la continua de la alterna en la salida. O sea, lo que vamos a ver con ese capacitor, vamos a verlo en simulación, es que si nosotros observamos el nodo que yo llamé B0, lo que vamos a ver es una continua con una alterna montada. Pero si yo miro B0CA, lo único que voy a ver son las variaciones de alterna sobre la salida, ¿sí? O sea, lo único que voy a ver es eso, las variaciones, no voy a ver el nivel de continua. Si hacemos el análisis de polarización, lo primero que podemos hallar es la corriente de colector de polarización, que podemos ver acá que yo dije que era BCC menos la tensión base emisor. Si volvemos acá, lo que tenemos es el análisis de continua de corriente de colector es BCC menos la tensión en continua de base y emisor, que ustedes lo llamaron B gamma, dividido, ¿sí?, la resistencia R3, que es la resistencia del emisor, más la resistencia de la base dividido HF. Ustedes me van a decir, hey Noelia, nosotros no llamamos, no tenemos ningún parámetro en la teoría que se llame HF. Ese HF no es otra cosa que el beta que nosotros usamos del colector, de amplificación del colector. ¿Sí? O sea, recuerden que ustedes tenían que la corriente de colector era beta veces la corriente de base. Pero, como estamos tratando el tema de realimentación y nosotros estamos llamando beta la cadena de realimentación, preferí llamar la ganancia de corriente en el transistor HF por dos cuestiones. Primero, para mayor claridad con respecto al tema de realimentación, y además porque esa es la manera con que lo van a hallar en una hoja de datos. ¿Sí? Cuando ustedes busquen el beta en la hoja de datos de un transistor, no lo van a encontrar porque probablemente figure como HFE mayúscula. Figura en mayúscula porque estamos hablando de una ganancia en continua, ¿sí? Entonces, nuevamente, retomando lo que tenemos acá, la corriente de colector de polarización, BCC menos la B gamma, ¿sí?, tensión base emisor, dividido las resistencias que se encuentra en el camino, resistencia de emisor, y la resistencia de base, dividido HF, porque, recordemos porque por acá está circulando la corriente de base, que es HF veces menor que la corriente de colector. Si hacemos eso, nos da 7,11 mA. Y si calculamos la tensión sobre la resistencia de salida, BNR3, me da 7,18 volts. ¿Cómo calculé la tensión de continua en este punto? Simplemente corriente de emisor, que podemos considerarla igual a la corriente de colector, multiplicada por un K, que es la resistencia R3. La tensión en la base, bueno, acá puse que este error, tensión de error, pero bueno, vamos a ver que no es tan así. La tensión en la base, me quedó 7,88 volts. Ahora vamos con los parámetros de alterna.
Esto no lo vimos en clase, yo se los voy a mencionar y lo vamos a considerar como cierto, no vamos a explorarlo, ¿sí? En alterna, entre la base y el emisor aparece una resistencia que depende de la polarización, o sea, no es fija, pero bueno, para una polarización se puede considerar fija, y se llama HIE. En el caso este particular, el HIE de nuestro transistor vale 350 ohms, o sea, es la resistencia que veo entre la base y el emisor en alterna. Aparece una ganancia de corriente en alterna que se llama HFE minúscula, que sería como el beta de alterna, y que también coincide con el valor del HFE mayúscula, 100, o sea, es la ganancia, sería la corriente de colector en alterna, es HFE minúscula por la corriente de base en alterna. Bien, entonces acá aparece la definición de lo que sería la tensión de error, y la tensión de error no es otra cosa que la resta o la diferencia entre la tensión de base y la tensión de emisor. Volvemos al circuito, entonces decimos que nuestra tensión de error va a ser la resta entre la tensión de base y la tensión de salida. Esa resta, ¿sí?, la podemos hallar haciendo la corriente de base en alterna multiplicada por la resistencia esa que hemos visto, HIE. Entonces, ¿por qué decimos que este circuito a simple vista que no pareciera realimentado está realimentado? Fíjense lo siguiente, ¿qué ocurre si aumenta la corriente por alguna razón? Aumenta la corriente de colector y por lo tanto aumenta la corriente de emisor. Al aumentar la corriente de emisor va a aumentar la tensión B0, ¿sí? Al ser este punto fijo, ¿sí?, imaginémoslo en forma instantánea, al ser este punto de una tensión fija y aumentar la tensión de salida, la tensión de error disminuye. Al disminuir la tensión de error, nosotros sabemos que la tensión de error es corriente de base por HIE y el HIE es fijo. Entonces, si disminuye la tensión de error y el HIE es fijo, la única manera de que disminuya esa tensión de error es por una disminución en la corriente de base. Pero si la corriente de base disminuye, la corriente de colector disminuye y por lo tanto B0 disminuye. Entonces se puede observar un efecto de regeneración negativa, o sea, al aumentar la tensión de salida, disminuye la tensión de error, hace que disminuya la corriente en la base y por lo tanto disminuye la corriente de colector y por lo tanto vuelve a disminuir la tensión B0. Entonces lo que podemos ver es que la tensión en la salida se va a mantener constante. Esto es efecto de una realimentación negativa. Vamos a ver los parámetros de realimentación para que vean que estoy diciendo la verdad. Si calculamos el beta, que no es otra cosa que la tensión de realimentación dividido la tensión de salida, ustedes fíjense que coinciden, ¿sí? O sea, yo estoy censando B0 y lo que estoy realimentando, ¿sí?, recuerden que tengo BE, acá puse B es tensión de base. Tensión de base menos B0, ¿sí?, es la tensión de error. Entonces lo que estoy realimentando es B0. Entonces B de realimentación dividido B0 vale 1, ¿sí? Ahora la ganancia a lazo abierto, lo que tenemos es que es la tensión de salida dividido la tensión de error. La tensión de salida dijimos que era HFE por I de base, o sea, esto es la corriente de colector en alterna, multiplicado por R3. Fíjense que estamos hablando de ganancias todo en alterna, si no estamos trabajando en continua. Entonces, tensión de salida es corriente de colector en alterna multiplicado por la resistencia 3. Pero la corriente de base, cuando no tenemos realimentación, ¿sí?, ¿qué es lo que me brinda la realimentación? Esta resistencia R3. La corriente de base no es otra cosa que la tensión de error dividido el HIE. Si reemplazamos esto en esta ecuación, se me simplifican las tensiones de error y me queda que es HFE por R3 sobre HIE. Eso me da un valor de 285,7. Lo que les pido por favor es que, si tienen dudas, pongan pausa en el video y analicen las ecuaciones que yo les estoy dando, ¿sí? Ganancia a lazo abierto es tensión de salida sobre tensión de error, nuevamente. La tensión de salida no es otra cosa que la corriente de colector en alterna por la resistencia R3. Y la corriente de base sin la realimentación, porque estamos trabajando a lazo abierto, es la tensión de error, la tensión entre estos dos puntos, dividido el HIE.
Reemplazando todo, obtenemos que la ganancia a lazo abierto es 285,7. ¿Cómo hacemos para hallar la ganancia a lazo cerrado? Simplemente me queda que es A0 sobre 1 más beta A0, o sea, ganancia a lazo abierto dividido 1 más beta, que es la ganancia de realimentación, por A0. Sabemos que beta vale 1 y que A0 es 280 y pico, o sea, es mucho mayor a 1. Entonces, este término le gana al 1, se me simplifican los A0 y hacer el beta unitario me da que es una ganancia unitaria de tensión realimentada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo pongo, por ejemplo, 1 volt a la entrada, lo que voy a ver a la salida, las variaciones que yo voy a ver a la salida son de 1 volt también. Si yo meto una señal de entrada de, no sé, 0,75 volt pico, a la salida debería haber exactamente 0,75 volt pico. Si miramos en este punto, voy a ver esa variación de 0,75 subida arriba de la continua. Si calculamos la impedancia de entrada, lo que si quieren lo podrían llegar a calcular, lo que van a poder resolver es que es la impedancia de entrada al circuito amplificador, que dijimos que era el HIE. Recuerden que la resistencia de entrada al amplificador básico era entre donde se medía la tensión de error, entonces es el HIE multiplicado por este parámetro, y eso nos da 100,4K de impedancia de entrada. Entonces, esto ¿qué es? Es la impedancia de entrada sin tener en cuenta las resistencias externas. Si nosotros miramos la resistencia R1, va a quedar en paralelo a lo que yo veo hacia allá. Entonces, la impedancia realmente que ve esta fuente de alterna va a ser esta resistencia en paralelo con lo que se ve hacia allá, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir al NL5 y vamos a corroborar que efectivamente, si yo pongo una variación de, supónganse, medio volt de entrada, voy a ver medio volt a la salida. Y vamos a ver el tema este de los puntos de polarización y cómo se ve la alterna montada arriba de una continua. Bien, acá estamos entonces en el NL5 con el circuito que les mostré en la presentación. Y lo primero que vamos a visualizar es el punto de polarización sin tener en cuenta esta fuente de alterna. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos acá y ponemos Disable. La deshabilitamos. Y vamos a observar tanto la tensión BB como la tensión B0. Y además vamos a ver la corriente que circula por acá. Vamos a observar la corriente que circula por R3. Entonces venimos acá y bueno, ya los tengo elegidos. Ponemos simular. Acomodamos un poco y bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos en primer lugar es, en morado es la tensión en la base. Si miramos acá, podemos ver cuánto vale, si quieren pueden ver el valor medio. La tensión en la base es 7,88, que fue lo que habíamos calculado en forma teórica, o sea que es correcto. Además tenemos en color rojo la tensión de salida, B0, que no es otra cosa que la tensión en la resistencia R3. Si hacemos eso y nos fijamos, 7,18 es similar a lo que habíamos hallado en forma teórica. Y por último, la corriente en la resistencia R3, que si bien acá en el gráfico se ve como si fuera 0, lo que se puede ver es que, si miramos el valor medio acá, no es 0, sino que es a comparación de los 7 volt y pico que tenemos acá, es muy chiquitito, por eso se percibe como 0, pero en realidad son 7,18, bueno, 5, 7,18 miliamperes. Entonces, el punto de polarización coincide con lo que habíamos calculado en forma teórica. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es qué efecto tiene el agregar esto. Lo vamos a habilitar y vamos a ver cuánto le puse acá. Tenemos una amplitud de 500 milivolt para arriba, o sea, medio volt hacia arriba y medio volt hacia abajo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se ve, cómo se agrega, cómo se monta una alterna por efecto de este capacitor de acople, así como se acopla la alterna al punto de tensión de base, que era 7,88 volt creo. Vamos a ver cómo va a oscilar en torno a ese punto. Entonces venimos acá ahora, volvemos a simular y lo que pueden ver ahora es que tanto B0 como la tensión en la base
tienen un nivel de continua y asociado un ripple. Normalmente cuando uno habla de ripple puede hablar de ripple o también puede hablar de zumbido, ¿sí? Son términos que pueden usarse uno u otro indistintamente. Yo suelo usar el término ripple, creo que David usa más el término zumbido. Son cuestiones de gustos. Bien, fíjense que si vamos a ir por partes, vamos a solamente mirar B0. Y miramos así, lo que vemos es una alterna, pero esta alterna, si volvemos a simular, pueden ver que no está desde 0, sino que su valor medio está en torno a 7, algo volts. Si miramos así, eso aparte les enseño a usar el programa. Si ponen, fíjense, entre dos puntos que abarquen más de un periodo y se fijan cuánto vale B sub B y miran el valor medio, 7,88, que es más o menos lo que habíamos calculado. O sea, el valor medio, el nivel de continua es 7,88, pero si se fijan los valores máximos, ¿sí? 8,38 y el valor mínimo 7,38. Si se fijan, pico a pico tiene un volt, medio volt para arriba, medio volt para abajo. Entonces, podemos corroborar entonces que la tensión en la base es una continua y arriba se me ha acoplado una alterna. Vamos a ver qué ocurre ahora con esta sección de acá. Vamos a ver tanto B0 como B0CA para que vean el efecto de este capacitor. Entonces vamos a ver ahora tensión de salida B0 y B0CA. ¿Qué es lo que deberíamos diferenciar de estas dos? Que esta, al estar a través de un capacitor, no va a haber ningún nivel de continua, y esta va a haber la continua y la alterna, ¿sí? Van a ver los dos. Entonces los capacitores, esto lo que hacen es como separar dos mundos, la alterna de la continua, pero son dos mundos que en realidad están conviviendo, ¿sí? No puedo mirar una cosa y la otra y hacer como que una no está, ¿sí? O sea, se pueden mirar en ciertas ocasiones en forma separada, pero en realidad están conviviendo. Hacemos ahí, y acá lo que se puede ver es que en rojo tenemos la tensión de salida, que es la continua con la alterna montada, y por otra parte tenemos la tensión de salida a través del capacitor que filtra el nivel de continua. Fíjense que en realidad son iguales. Es más, si ponemos así, ahí se pueden ver en traces separadas, pueden ver que son exactamente iguales. Bien, ¿qué era lo que tenemos que ver por último? Por último, lo que tenemos que ver es que nosotros dijimos que esto tenía una ganancia unitaria, es decir, que yo todas las variaciones que veía en la tensión de entrada las iba a ver en la tensión de salida. Entonces, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver la tensión de salida a través del capacitor y vamos a ver la tensión de entrada, que se llama B1. Si hacemos la simulación, venimos acá y ustedes me van a decir, esto no funciona, Noelia, hay solo una tensión. No, en realidad, si se fijan, están las dos y son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que habíamos predicho con el análisis de realimentación, que yo toda tensión que yo ponga en la base de alterna, la voy a ver a la salida del transistor, ¿sí? Así que bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? Simplemente la idea nuestra era mostrarles un ejemplo de un circuito que a simple vista no parece que estuviera realimentado, pero en realidad sí está realimentado, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Es un poco más avanzado que lo que ustedes han visto en clase, porque estamos viendo un modelo de transistor en alterna que tiene unas pequeñas variantes, pero bueno, era simplemente para mostrarles que de lo que ustedes han visto, también hay circuitos que están en realidad realimentados exactamente con los mismos esquemas que han visto en forma teórica. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo.